Estimados colegas y amigos, vamos a hacer una presentación relacionada con instalaciones eléctricas de prueba de explosión. Quiero agradecer a la señorita Mabel Chávez que me ha apoyado en hacer la siguiente presentación. Ok, bueno, aquí mostramos algunas fotos de donde se aplica, digamos, el tema que se va a exponer. Tenemos, por ejemplo, acá gasocentros, grifos, refinerías. Tenemos tanque de almacenamiento de combustible. ¿Okay? Nosotros mayormente vamos a referir a la norma americana NEC, a la API y a la NFPA. ¿No? Entonces, de acuerdo a la norma NEC, todas las instalaciones que manejan combustible se deben clasificar en clases, divisiones y grupos. ¿Okay? Entonces, para determinar la clase y el grupo no hay ningún problema, no es complicado. ¿Por qué? Porque están relacionados y depende exclusivamente del combustible que estamos trabajando. En cambio, para determinar la división sí es un poco complicado, debido a que previamente se tiene que hacer un análisis de riesgos, identificación de peligros y analizar hacer un análisis de toda la planta. ¿No? Entonces tenemos, ¿no?, tres clases: la clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Tenemos división 1 y división 2 para cada una de las clases, y en total tenemos 6 grupos. ¿Okay? Hablemos ahora de los lugares clase 1. Son aquellos lugares donde hay presencia de gases y vapores inflamables en cantidades suficientes como para producir una explosión. ¿Okay? Entonces ya vemos claramente que la clase 1 está relacionada con gases y vapores. ¿No? Entonces, a su vez, la clase 1 se divide, la clase 1 se divide en la división 1. ¿Cómo sé si una división un área está calificada como clase 1 división 1? Se tiene que cumplir con una de estas tres condiciones. ¿Okay? Por ejemplo, la condición 1, donde existen concentraciones peligrosas de gases o vapores en forma constante o intermitente en condiciones normales de operación. Entonces, si yo tengo acá una instalación donde, por ejemplo, hay un respiradero que está constantemente abierto, entonces califica automáticamente como división 1. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, si eventualmente el personal de mantenimiento tiene que hacer una labor que implica destapar, por decirte, un tanque, entonces en forma eventual, digamos, hay evacuación de gases, entonces también se califica como clase 1 división 1. Y por último, la condición 3, cuando eventualmente con una falla se produce una liberación de gases peligrosos hacia el ambiente, también debe calificarse ese lugar como clase 1 de división 1. ¿No? División 2. Entonces, yo califico un lugar como clase 1 de división 2 y se cumplen también cualquiera de las tres condiciones. 1, cuando existen líquidos o gases volátiles que normalmente están confinados en contenedores cerrados y donde eventualmente pueden escapar por motivo de ruptura u otra operación anormal. O sea, está relacionado con rupturas en tuberías o en otro componente. La condición 2 es de que un lugar puede ser no peligroso porque tiene un sistema de ventilación, pero al momento que sale de servicio el ventilador, entonces automáticamente ya se volvió peligrosa ese lugar, entonces debe considerarse como división 2. Y por regla general, a continuación de un área calificada como clase 1 o división 1, a continuación siempre se va a calificar como división 2. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la ocasión de que se pueda comunicarse o pueda invadir, digamos, estos vapores a esa zona. ¿Ok? Hablemos ahora de lugares clase 2. Los lugares clase 2 están relacionados con la presencia de polvos combustibles. ¿Okay? Y de los lugares clase 3 son aquellos que se consideran peligrosos por la presencia de fibras u otros objetos volátiles, por ejemplo, acetino, gramos y otros. ¿Okay? Acá tenemos el resumen. Tenemos áreas clase 1, clase 2, clase 3. Hemos hablado ya de la clase 1 división 1 y la clase 1 división 2, que están relacionados con gases y vapores. Los polvos también se clasifican en dos divisiones, división 1 y división 2. ¿Qué cosa es la división 1? Cuando existe polvos en forma permanente por largos periodos. ¿Y qué cosa es clase 2, división 2? Cuando existe polvos en forma esporádica.
Igualmente con las clase 3, que están relacionadas con las fibras, también se clasifican en división 1 y división 2. ¿No? División 1 cuando existen estas fibras en forma permanente por largos periodos, y división 2 cuando existen estas fibras en forma esporádica. ¿No? El otro concepto que es muy importante es la inflamabilidad. ¿No? Entonces, cada combustible tiene un rango que es inflamable. Por ejemplo, hablemos de la gasolina. La gasolina, cuando la concentración de la gasolina es de 1.4% del volumen de aire, ¿no? Entonces ya se empieza a ser inflamable. Pero si ya tiene mucha concentración de gasolina, aunque no lo parezca, por encima del 7.6% ya no es inflamable. ¿No? En conclusión, ¿no? Hay un rango en el cual esos vapores se hacen peligrosos. Y cada combustible tiene su rango propio. Mención especial está marcado con rojo el acetileno. El acetileno tiene un rango bien amplio, desde el 2% hasta el 81% es peligroso. Entonces, mucho cuidado con el acetileno. ¿No? Entonces, ahora ya estamos en condiciones, digamos, de hacer una clasificación, digamos, de un área peligrosa. Por ejemplo, tenemos en este caso tenemos un tanque cilíndrico o un techo cónico, el mismo que tiene acá un respiradero, y tiene una canaleta, tiene un muro de contención. ¿Ok? Entonces, si aplicamos la norma, vamos a poder clasificar, ¿no? las zonas de división 1 y división 2. En este ejemplo específico han aplicado la norma europea. La norma europea es un poco diferente a la norma americana. ¿Por qué? Porque tiene 3 zonas. Mientras la norma americana tiene 2 divisiones, la norma europea tiene 3 zonas: zona 0, zona 1 y zona 2. El equivalente sería que la zona 0 y la zona 1 sería el equivalente en la norma americana a la división 1, y la zona 2 es idéntico a la división 2. Bajo ese concepto, entonces, ¿qué dice la norma? Que todos los vapores que están dentro de un tanque son clasificados como zona 0. En la norma americana sería división 1. Hay alta concentración de vapor, ¿no? Entonces eso se clasifica como zona 0. En la tapa hay un respiradero donde permanentemente sale, digamos, vapores que van al ambiente. Entonces la norma te indica de que en una distancia de un radio de 1.5 metros, esa zona debe ser clasificada como zona 1 o división 1. ¿Okay? Entonces aquí está marcado, digamos, como un círculo. También la norma dice que las canaletas que contienen los derrames o que van a drenar los derrames también debe ser considerado como zona 1. Entonces ya tenemos clasificado la zona 0 y la zona 1. Ahora queda pendiente de clasificar o de determinar cuál es la zona 2 o la división 2. Entonces, ¿qué dice la norma? Que a una distancia de 3 metros a continuación de la zona 1 es la zona 2. Entonces, como en la tapa espónica, seguimos también con una línea paralela a la tapa, ¿no? Y a continuación también de la zona 1, y nos sale este perfil un poquito caprichoso, a una distancia de 3 metros. ¿Okay? Desde la zona de la zona 1. Pero como acá tiene un muro de contención, entonces en la zona 2 va hasta el tope del muro de contención. ¿Okay? Entonces ya tenemos clasificado, ¿no? La zona 0, la zona 1 y la zona 2, de acuerdo a la norma europea, o la división 1 o la división 2, de acuerdo a la norma americana. Entonces ya, si nosotros vamos a hacer una instalación eléctrica, vamos a tener que tener muy en cuenta estos perfiles. Si yo tengo una bomba que va a estar dentro, una bomba sumidero o un instrumento, entonces, ojo que tenemos que poner un material adecuado para que no haya problemas. Entonces, ahora veamos cuántos métodos existen para hacer instalaciones eléctricas en zonas clasificadas. Yo voy a referir solamente a 2, porque son 5 más o menos los métodos. Me voy a referir a las instalaciones eléctricas a prueba de explosión y a las instalaciones eléctricas con sistemas intrínsecamente seguros. ¿Ok? Hablemos de los equipos a prueba de explosión. Los equipos a prueba de explosión, el concepto, el criterio es bien simple. Si tiene que producirse, digamos, un cortocircuito, una falla, una explosión en un componente de la instalación eléctrica, esto no debe pasar al exterior. O sea, de los
las tuberías, las cajas y todos los equipos deben confinar la explosión y impedir que vayan al exterior para evitar una explosión de grandes consecuencias. Ese es el concepto principal. Entonces aquí ustedes pueden ver, digamos, algunos componentes, lámparas, ¿no? Tenemos tableros, condulets, gabinetes, equipos, digamos, fabricados a prueba de explosión, ¿no? Acá tenemos más equipos a prueba de explosión y ustedes pueden ver, por ejemplo, este gabinete que tiene un montón de componentes internos, es de una fabricación muy robusta. Entonces la idea es que si hay una explosión adentro, el fuego no puede ir por ningún motivo hacia el exterior. Acá tenemos otro ejemplo de un equipo, ¿no? Y aquí tenemos finalmente, digamos, si una vez que yo he hecho el análisis ya sé cuáles son las zonas peligrosas, entonces yo tengo que hacer una instalación en un ambiente calificado, clasificado como clase 1, división 1, entonces la norma te indica cómo debes hacer ese trabajo. El concepto que se debe tener en cuenta es de que debemos evitar en lo posible instalar, ¿no? La menor cantidad, debemos instalar la menor cantidad de equipos en la zona de clase 1, división 1 y aprovechar las áreas no peligrosas para instalar la mayor cantidad de equipos, llámese transformadores, tableros, PLC y cualquier otro equipo eléctrico grande. Pero de todas maneras no nos escapamos de tener que instalar en las zonas peligrosas o la clase 1, división 1 otros materiales, otros componentes. Entonces tenemos que cumplir las normas, ¿no? Entonces tenemos que usar materiales expresamente fabricados a prueba de explosión, que son contraritas las empresas en el mundo que hacen este tipo de fabricación. Y un elemento muy importante son los sellos. Los sellos es una especie de un condulet que tiene una masía que lo único que hace es evitar que si se produce una explosión en un determinado punto de la tubería, esto se propague al resto de la instalación. Entonces ustedes van a ver el sello que está con número 1 acá, se repite por todos lados, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, motorcitos, gabinetes, sellos, lámparas, ¿no? Botoneras, ¿okay? Entonces tenemos que, cuando hagamos una fabricación, tenemos que hacer, digamos, leyendo la norma costado, ¿no? Ahora sí pasemos al método 2, que es el uso de equipos intrínsecamente seguros. Aquí el concepto es totalmente diferente, digamos, a que una instalación a prueba de explosión. Aquí de lo que se trata, el objetivo es evitar que se produzca la chispa. La chispa es lo que produce la explosión, ¿no? Entonces, la idea es de que yo debo usar instrumentos o equipos que no produzcan una chispa, ¿no? Entonces, si yo evito la chispa, mi instalación va a ser segura. Entonces, aquí da una explicación de una barrera eléctrica, digamos, que impide que haya una chispa en el área peligrosa. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo acá en este sector el área peligrosa, que puede ser clase 1, división 1, entonces en el ambiente más cercano donde haya una zona no peligrosa, ¿no? Entonces ponemos toda la cantidad de equipos habidos y por haber y usamos una barrera eléctrica. ¿Qué cosa es esto? Es un dispositivo electrónico, ¿no? Donde minimiza la corriente que va al campo, a la zona peligrosa, en base al diodo Zener en este caso, ¿no? Y evitamos que acá haya apertura y cierre que produzcan la chispa. Eso se ve mejor en este otro slide, donde podemos ver que acá está la zona peligrosa y acá la zona segura. Entonces aquí tenemos la fuente, tenemos la resistencia, tenemos el aparato que justamente, el dispositivo que hace que la corriente sea mínima. El éxito de este sistema es tener un buen aterramiento, ¿no? Entonces acá tenemos el conductor de tierra de un sistema intrínsecamente seguro, ¿no? Evitamos tener un sello, porque si se produce acá una falla, una explosión en la parte, digamos, no peligrosa, se corre el riesgo que esto pase al otro ambiente. Entonces, de todas maneras, no nos salvamos del sello. ¿Ok? Acá tenemos más ejemplos, más slides, digamos, de una instalación, digamos, intrínsecamente segura. Acá tenemos, por ejemplo, una serie de instrumentos, ¿no? Motores. Tenemos los equipos, el PLC, el DCS, el monitor y acá la barrera. Tendría que ser la barrera, digamos, que no es necesario que sea prueba de explosión, ¿no? Entonces, y aquí tenemos la seguridad que no va a haber chispas. ¿Ok? Acá, finalmente, si nosotros, el diseñador decide hacer su diseño en base a una instalación a prueba de explosión,
entonces tenemos que usar instrumentos y materiales a prueba de explosión, ¿no? Entonces, un instrumento a prueba de explosión tiene una cubierta metálica pesada para contener una explosión en el interior del instrumento. Pero si el otro diseñador sabe que yo no quiero saber nada como prueba de explosión, yo quiero usar, digamos, equipos con seguridad intrínseca, entonces el mismo instrumento tiene su equivalente, ¿no? Que no es necesidad que sea más robusto y más barato, pero tiene que ser un diseño bien concienzudo, ¿no? Entonces aquí la corriente tiene que controlar y los circuitos están aprobados para evitar las chispas. Bueno, entonces muchas gracias, es lo que tenía por ustedes y será hasta una próxima oportunidad.